No es un partido cualquiera. No es una visita más a un estadio histórico de Europa. El Real Madrid viaja a Lisboa para enfrentarse al Benfica con un objetivo claro sobre el césped y con varios focos abiertos fuera de él. Este miércoles, en Champions League, el equipo blanco no solo se juega a asegurar su lugar entre los 8 mejores del continente, sino también reafirmar una sensación, que este Real Madrid vuelve a sentirse cómodo en las grandes noches europeas. El duelo ante el Benfica llega en un momento clave de la temporada. El equipo sabe que cerrar cuanto antes la clasificación permite gestionar esfuerzos, rotaciones y planificación futura. Y el Real Madrid, cuando puede planificar, siempre va un paso por delante. Lisboa no es solo un destino competitivo, es también un escenario estratégico. Mientras los jugadores se concentran en el partido, en los despachos la mirada va más allá de los 90 minutos. La presencia de altos cargos del club en la expedición no es casual. El Real Madrid observa, analiza y toma nota. Porque este partido no termina cuando el árbitro pita el final. Empieza algo más grande. Y de eso vamos a hablar en profundidad a continuación. Antes de seguir, madridista, deja tu like, suscríbete al canal y deja tu comentario. Dime también si confías en que el equipo cerrará el pase al top europeo en Lisboa. Quédate hasta el final porque las claves del futuro defensivo del Real Madrid se están jugando ahora mismo, lejos de los focos principales. Cuando el Real Madrid pone el foco en un partido de Champions fuera de casa, rara vez lo hace con una sola intención. Lisboa es un escenario clásico del fútbol europeo, pero también es un escaparate privilegiado. Y en ese escaparate hay un nombre que lleva tiempo en la agenda blanca y que vuelve a ganar fuerza: Antonio Silva. Hablar de Antonio Silva es hablar de un central que fue señalado muy pronto como heredero natural de la gran tradición defensiva portuguesa. Desde sus primeras apariciones con el Benfica, el contexto mediático lo colocó en una posición incómoda. Demasiado joven, demasiada responsabilidad, demasiada presión. Y eso, en el fútbol de élite, no siempre juega a favor del futbolista. El Real Madrid ya intentó su fichaje en el pasado. No fue un simple tanteo. Hubo informes positivos, hubo seguimiento continuo y hubo una convicción clara de que encajaba en el perfil que el club buscaba para el futuro de su defensa. Sin embargo, el Benfica cerró la puerta de manera tajante. 80 millones de euros. Una cifra que, en aquel momento, el Real Madrid consideró fuera de mercado para un jugador que aún estaba en fase de formación. El tiempo ha pasado. Y con el tiempo, el análisis se ha vuelto más matizado. Antonio Silva no ha explotado al ritmo que muchos pronosticaban. Ha tenido partidos muy sólidos, ha mostrado jerarquía en escenarios grandes, pero también ha dejado dudas. Errores de concentración, altibajos en la toma de decisiones, cierta fragilidad en contextos de máxima exigencia. Nada extraño para un central joven, pero suficiente para que su cotización se enfríe. Y aquí aparece la oportunidad. El Real Madrid no ficha por impulsos. Ficha por contexto. Y el contexto actual de Antonio Silva es muy distinto al de hace un año. Ya no es el intocable. Ya no es la joya intransferible a cualquier precio. El Benfica sabe que su valor sigue siendo alto, pero también sabe que el mercado ya no acepta cifras desorbitadas sin un rendimiento sostenido que las respalde. Desde Valdebebas se valora mucho una cosa: el perfil del jugador sigue siendo atractivo. Central derecho, buena salida de balón, personalidad para asumir riesgos, experiencia en competiciones europeas y margen de crecimiento evidente. Antonio Silva no es una apuesta ciega, es una apuesta medida. Una de esas operaciones que el Real Madrid solo contempla si las condiciones económicas encajan perfectamente. Porque aquí hay que ser claros. El Real Madrid no necesita un central titular inmediato. Tiene nombres consolidados, tiene experiencia y tiene juventud. Lo que busca es rotación de alto nivel, competencia interna y, sobre todo, un jugador que pueda crecer sin la obligación de ser protagonista desde el primer día. En ese escenario, Antonio Silva encaja mucho más que en un proyecto donde se le exija liderar desde el minuto 1. Lisboa sirve para observarlo en directo. Para analizar su comportamiento sin balón. Su capacidad de mando. Su reacción ante la presión alta. Su lectura cuando el partido se acelera. Son detalles que no siempre se ven en un informe estadístico, pero que marcan la diferencia entre un buen central y un central preparado para el Real Madrid. Y aquí entra otro factor clave: el precio. El club blanco no va a repetir errores del pasado. No va a pagar 80 millones por un jugador que todavía no ha alcanzado su techo. Pero sí estaría dispuesto a valorar una operación mucho más razonable, acorde a su momento real de carrera. Si el Benfica abre la puerta a negociar, el Real Madrid escucha. Si no, el Real Madrid espera. Así de simple. Esta postura,
que algunos interpretan como frialdad, es en realidad una fortaleza. Mientras otros clubes se dejan llevar por la urgencia o la presión mediática, el Real Madrid entiende que el mercado siempre ofrece alternativas. Y precisamente por eso, Antonio Silva no es el único nombre sobre la mesa. Pero antes de pasar al siguiente candidato, la pregunta es obligatoria y queremos lanzártela a ti, madridista. ¿Crees que Antonio Silva, con su actual nivel y proyección, es un perfil adecuado para reforzar la defensa del Real Madrid o consideras que su evolución se ha quedado corta para el nivel de exigencia del club? Déjalo en los comentarios, porque este debate está muy vivo dentro y fuera del madridismo. El partido ante el Benfica no solo decidirá puntos y clasificación. Decidirá percepciones. Y en el fútbol moderno, una percepción acertada en el momento justo puede marcar el futuro de una plantilla durante años. Si Antonio Silva representa la opción más conocida, más mediática y más debatida, Tomás Araújo encarna exactamente lo que al Real Madrid le gusta trabajar en silencio. Menos ruido. Menos titulares. Más análisis interno. Más margen de maniobra. Y, sobre todo, más coherencia con una política de fichajes que en los últimos años ha demostrado ser tremendamente eficaz. Tomás Araújo no es un nombre que aparezca todos los días en las portadas. No protagoniza debates televisivos ni genera campañas en redes sociales. Y precisamente por eso interesa al Real Madrid. Porque el club blanco no busca al central del momento, sino al central del futuro. Al jugador que pueda crecer sin la presión asfixiante de una etiqueta prematura y que, llegado el momento, esté preparado para asumir un rol mayor. Araújo ha ido construyendo su carrera paso a paso. Sin atajos. Sin saltos artificiales. En el Benfica ha ido ganando peso dentro del equipo de forma progresiva, demostrando una lectura del juego muy madura para su edad. No es un central exuberante. No vive del choque ni de la espectacularidad. Vive del posicionamiento, de la anticipación y del entendimiento colectivo del juego. Eso, en el Real Madrid, se valora muchísimo. Desde los informes que maneja la dirección deportiva, se destaca especialmente su fiabilidad. Tomás Araújo comete pocos errores graves. Rara vez se desordena. Mantiene la línea. Corrige bien a sus compañeros y entiende cuándo debe arriesgar y cuándo debe simplificar. Son virtudes que no siempre brillan en los resúmenes, pero que sostienen a los grandes equipos durante toda una temporada. A diferencia de Antonio Silva, su precio de mercado es más accesible. Y eso cambia completamente el escenario. El Real Madrid no ve a Araújo como una operación de impacto inmediato, sino como una inversión estratégica. Un jugador que puede llegar sin focos, adaptarse al ritmo del club y crecer internamente sin la obligación de ser titular desde el primer día. Este tipo de perfiles encajan perfectamente en la estructura actual de la plantilla. El Real Madrid no quiere romper jerarquías de golpe. Quiere reforzar la competencia interna. Quiere asegurar el relevo progresivo. Quiere evitar fichajes que generen tensiones innecesarias en el vestuario. Y Tomás Araújo, en ese sentido, es una pieza mucho más fácil de integrar. Lisboa vuelve a ser clave. Porque observar a un central en su propio contexto, en su estadio, en un partido de máxima exigencia europea, ofrece información que ningún informe puede igualar. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo ordena? ¿Cómo responde cuando el rival acelera? ¿Cómo maneja los momentos de caos? Ahí es donde el Real Madrid toma notas de verdad. El Benfica, como siempre, no regalará a nadie. Es un club que vende bien y que sabe explotar sus activos. Pero también es consciente de que no todos sus jugadores están en el mismo escalón de mercado. Y Tomás Araújo, por perfil y momento de carrera, puede ser una operación mucho más realista que otras. El Real Madrid no tiene prisa. No necesita cerrar nada de inmediato. Pero sí necesita tener claro el mapa completo de opciones. Y en ese mapa, Araújo aparece como una alternativa muy seria. Menos riesgo económico. Menos presión mediática. Más margen de desarrollo. Aquí surge una reflexión importante para el madridismo. Muchas de las grandes operaciones que hoy se celebran en el Real Madrid no fueron entendidas en su momento. Se dudó. Se cuestionó. Se pidió un nombre más grande. Y el tiempo terminó dando la razón a una política basada en el análisis y la paciencia. Tomás Araújo representa exactamente eso. La posibilidad de adelantarse al mercado. De fichar antes de que el precio se dispare. De trabajar el talento antes de que explote. De construir desde dentro, no desde la urgencia. La defensa del Real Madrid va a cambiar en los próximos años. Eso es una certeza. No por debilidad, sino por evolución natural. Y el club quiere estar preparado. Quiere tener opciones. Quiere decidir, no reaccionar.
Antonio Silva es una vía. Tomás Araujo es otra. Muy distinta. Igual de interesante. Y ahora te toca a ti, madridista. Si tuvieras que elegir una apuesta para el futuro de la defensa blanca, ¿preferirías un perfil más contrastado como Antonio Silva o uno más silencioso y progresivo como Tomás Araujo? ¿Crees que el Real Madrid debe priorizar impacto inmediato o construcción a medio plazo? Déjalo en los comentarios, porque este debate define mucho más que un fichaje. Define una forma de entender el club. Si este análisis te ha resultado útil, deja tu like, suscríbete al canal y participa con tu opinión. Aquí seguimos leyendo el fútbol del Real Madrid con calma, con criterio y con perspectiva. Porque los grandes movimientos no siempre hacen ruido cuando nacen, pero cambian el rumbo cuando maduran.